Yo soy Eduardo Bengagli. Esta va a ser una presentación medio extraña porque aquí está el licenciado Murillo, que es el organizador, que ya se fue. El licenciado Murillo, ahí nos vemos. Bueno, me dijo que me presente solo. También va a ser medio extraño porque estoy viniendo a Cancún para hablar sobre Cancún, cuando todos cancunenses deben saber mucho más de Cancún que yo. Pero bueno, eso me recuerda a aquel cuate que era tan buen vendedor y lo mandaron a vender hielo a Nazca. Entonces aquí vengo a hablar de Cancún, que a lo mejor no es suficiente información, pero sí conozco los orígenes. Hace 70 años el gobierno mexicano descubrió que el turismo podría ser un factor muy importante de desarrollo para el país. Y entonces en tiempos de Miguel Alemán se promovió mucho a Acapulco, y Acapulco tuvo una difusión brutal en todo el mundo. Esto que pasó con Acapulco luego se fue desarrollando en los siguientes gobiernos hasta que llegamos a Luis Echeverría, que con todo lo negativo que pueda tener el recuerdo de Luis Echeverría, sin embargo tuvo la visión de saber que había que crear unos polos de desarrollo turístico para el país, y se lanzó a un plan enorme en que se crearon pues, de la escalera náutica en Baja California, Iztapas y Huatanejo, Huatulco en Oaxaca y desde luego Cancún. Cancún fue el más exitoso y desde el principio se planteó que fuera un negocio del Estado, pero un negocio. Y para evitar que los dueños de la tierra cambiaran su uso del suelo y se hicieran obras que no debían hacer, entonces se crearon unos territorios independientes, prácticamente independientes, que pasaron a ser un fideicomiso manejado por Fonatur. Así que cuando ver estas bases de que se había decidido hacer estos centros de desarrollo y estos polos turísticos, en un momento dado se vino hasta estas costas de nuestro territorio Echeverría con un arquitecto, el arquitecto Enrique Landa Verdugo, que era un cuate muy brillante que tenía la capacidad de entender problemas enormes, y entonces lo trajeron para que le dijera qué hacían en esta costa donde no había nada, pero nada. Al mismo tiempo que la atracción turística que era Cuba había quedado nulificada por el bloqueo de Estados Unidos, y entonces era Puerto Rico, todas las islas del Caribe, Venezuela y Colombia. Era un lugar muy adecuado para que México compitiera, porque tenía tierras muy buenas y teníamos pues, el apoyo de un país muy grande, que somos nosotros. Agarraron la avionetita, viajaron por toda la costa hasta que vieron la islita esta. Dijo don Enrique Echeverría, me parece bien. Aterrizaron, bajaron, vieron que aquí vivían nada más como 20 pescadores, y determinaron que aquí se hiciera la ciudad. Entonces le encargan a don Enrique, tuvo que hacer el plan, fíjese más que proyectazo para un arquitecto, que creen 6 nuevas ciudades de donde no hay nada, contando con todos los recursos, con todo el apoyo, y además contando con mucho dinero para poder hacer esto. Entonces, planteado como un negocio, tenía que meterse dinero para poder sacar después. Y así llegamos a Cancún. Entonces estamos en Cancún hace poco más de 40 años. No había nada ni para arriba ni para abajo, ni nada de un lado del mar y de otro lado a nada. De esto se tenía que buscar toda una red de comunicaciones, se tenía que buscar una relación marítima, y se tenía que dividir la tierra. ¿Qué pasaba, Alfredo? Estos son planos originales, pero están tan viejos. El que los hizo, Enrique Landa, me dio estos planos hace muchos años. Entonces, aquí estaba con lo que estuvo él trabajando. Vemos cómo está la península, vemos todo esto que está prácticamente vacío, y ahí se pensó que debíamos trabajar. Y consideraron el problema de los ciclones, cómo buscar el lugar donde menos pegaría el ciclón, y esos fueron los factores originales. Y luego se permitió que los terrenos pudieran ser obtenidos desde la iniciación del proyecto. Sí, es una división clara. Todo lo que está oscuro
es el territorio que es del fideicomiso, es de Fonatur. Y este proyecto de Fonatur quedó perfectamente definido para qué uso iban a tenerlo. El resto, pues ya sea el desarrollo de la ciudad, que eso es ajeno ya a Fonatur. Fonatur es como una entidad independiente. Y vieron que habían que hacer una visión primera para efectos del negocio, que era toda la isla, toda la que estaba entre la Nichupté y el mar, era para cuestión turística, para cuestión de hotelera, y hoteles caros, porque tenía que ser una tierra cara, en terrenos grandes y que no podían ser subdividibles. Por otro lado, la parte que quedaba después de Nichupté hacia tierra firme, es donde estaría la ciudad de apoyo, donde estarían todos los servicios y quienes se necesitaban para apoyar la cuestión turística. Esa fue la primera división. Este es el estudio de los huracanes y este es el estudio de los complementos para la conservación ecológica. Se pensó mucho en la ecología desde el principio. La isla esta no se integró a la tierra firme para permitir que las aguas del mar se unieran con las aguas de Nichupté y salieran por el otro lado. Entonces eso ha funcionado de manera que todavía hoy en día, o sea, en Nichupté tenemos cocodrilos, tenemos una flora y una fauna que no se ha destruido debido a esas medidas originales. Entonces procuró mucho que el ecosistema funcionara. Y hay que tomar en cuenta que esto hace 70 años, no 60 años, es mucho tiempo cuando todavía no se hablaba de eso. Esa fue una de las primeras premisas. No se vio cuál era el movimiento turístico, cuántos millones de gente se llegaban aquí en aquel entonces. Se supuso que se iba a duplicar o a triplicar en 50 años. Y ya que llegaron a este punto, la zona turística se dividió en facas para tener playas públicas, que es un logro que prácticamente no existe en ningún lado. Sale uno, acá estuve viviendo un tiempo en un desarrollo similar en el Mediterráneo, en el lado francés, se llama la Grande Motte. Es un conjunto importante, pero las playas no tienen nada que ver con las nuestras, están horribles. Y las que son propiedad privada no entra nadie. Entonces, si una persona que no es turista quiere ir a la playa, le cuesta mucho más trabajo. Y lo mismo es en Monte Carlo, lo mismo es en Helsinki. Prácticamente conozco todo el mundo y es difícil encontrar un lugar donde esté planeado un territorio para lo social. O sea, para las gentes que viven de aquí, que quisieran ir a la playa y que gozaran de las mismas condiciones que los ricos que vienen a los hoteles. Entonces, de ahí nace precisamente Playa Tortugas, Playa todas las que ustedes conocen. Y esas se dieron, esas siguen siendo propiedad de Fonatur, y siguen siendo propiedad de Fonatur, pero se dieron en concesión a los inversionistas más importantes para que las explotaran por 10 años. Uno de esos inversionistas pasó a ser mi cliente estrella y gracias a él pues tuve mucho tiempo, muchas oportunidades de hacer trabajos aquí. Aquí está cómo están definidas las áreas recreativas, donde se dejó para ciertas actividades de un tipo de deportes, de un tipo de actividades para adultos, para jóvenes, en las zonas arqueológicas. Y después hizo un estudio muy cuidadoso del problema del agua y del problema de cómo recuperar esas aguas. Porque hay que recordar que Cancún está prácticamente al mismo nivel del mar, está como 1 metro. Entonces cualquier movimiento del agua del mar pues se inunda. A mí me tocó ver que se inundaba Cancún casi cada rato, ¿no? Venía la temporada de lluvias y subía el agua 50 centímetros y como a las 8 horas se iba, y otra vez volvía a subir y otra vez se iba. Entonces eso tuvimos que tomarlo en cuenta para muchos proyectos que hicieron. De hecho, en la isla se hicieron muchos movimientos de tierra para crear unas dunas, pues verdaderamente levantar terreno para poder asentar los edificios. No están así como se ven ahorita, no es una coincidencia. O sea, tuvieron que arreglar, corregir el contorno para recibir los edificios,
al mismo tiempo que se protegía la flora y la fauna. Realmente fue un trabajo muy cuidadoso y la prueba es que fue un éxito. En la primera etapa turística y luego está la segunda etapa turística. Hay mucho más información que no tiene caso ahorita que avancemos en ella. Pero entonces, al tener un terreno delimitado en el que se quedó desde un principio cuánto medía cada terreno, entonces se pusieron a la venta, pero había el compromiso de que compraran esa tierra tenían que construir en un plazo menor a 3 años, si no se lo recogían. Por eso es que se construyó tanto hotel, no fue tanto accidente, sino que tenían que construir a fuerza. Y entonces eso garantizó que se puedan ir construyendo y llenando toda la isla rápidamente. Pero eso coincidió con un ascenso del turismo que fue verdaderamente aumentando y permitiendo que todos esos nuevos edificios pudieran estarse construyendo y sirviendo. De hecho, fue un éxito tan grande que lo que se esperaba en 30 años ya en 8 años ya estaba cubierto. Tan es así que allá al fin de la administración de López Portillo se escogió para hacer un encuentro norte-sur, que vinieron gobernantes de todo el norte, los ricos, con los gobernantes del sur, los pobres. Ahora, respecto a lo que es la ciudad, veo que mucha gente se incomoda porque las calles son redondas y entonces te agarras una calle y vas a salir a donde no esperas y luego tienes que meterte a otra, para otra, tienes que andar haciendo zigzag. Pero realmente eso es lo que es valioso de Cancún. Si tomamos en cuenta que cuando se hizo esto, estamos hablando del tiempo de Echeverría, estamos hablando de 1970 y tanto, 1980. En ese momento, la línea mundial en cuanto a urbanismo era muy rígida. Le Corbusier y Ricardo de Atenas, el funcionalismo y lo que pasaba en México eran todas trazos de ciudades totalmente reticuladas, ortogonales. Acababa apenas de hacer se había hecho el condominio Miguel Alemán, que era la gran supermanzana, con todos los servicios internos, y los departamentos se podría ir a un lugar de trabajo, a comprar algo, a la clínica, a la alberca, todo en una unidad sin cruzar una calle. Pero había sido un marco cuadrado y un proyecto chiquito. Algunos años después se hizo normal contra Tlatelolco, 15,000 casas, 15,000 departamentos, pero también muy reticulado, acotado a los límites naturales de crecimiento de la ciudad. Pero aquí no, se fueron a las cosas redondas, mucho más orgánico. Lo que inclusive de Corbusier, que de hecho tan cuadrado, ya a fines de la vida de Corbusier, en los años 60, hizo el proyecto de la ciudad de Argel, en el norte de África. Entonces ahí ya manejó muchas curvas y unos trazos muy interesantes que desafortunadamente no se cuidaron. Entonces estaba en Argelia y lo que queda ahí de lo que pensó Le Corbusier se perdió. Pero sí había un movimiento de dejar la línea recta por usar la curva. Estas manzanas, estas supermanzanas que hay aquí en Cancún, permiten que las gentes que vienen allí puedan ir a comprar al mercado, puedan ir a la escuela, pueden ir a todos los servicios sin cruzar una calle. Son módulos habitacionales, de hecho, son supermanzanas habitacionales. Esa parte es la que estaba dentro del proyecto original. Claro que cuando pasan la línea, la frontera de lo que era Fonatur y entran ya en lo que es el territorio municipal, pues cada quien hizo lo que quiso y se lanzaron las calles unas diagonales sin sentido, para arriba, para abajo, construyeron un caos verdaderamente. Y entonces se ve claramente cuando deja uno Fonatur y se mete uno en el territorio perdido, en el territorio salvaje por allá, en calles angostas que no tenían sentido. Y entonces de ahí viene esto. Y eso lo conozco muy bien porque me tocó participar. ¿Qué pasó? Algo pasó aquí. Siempre pasa eso. Bueno, ahí se ven cómo están las supermanzanas y redondas.
y luego las líneas reticulares horribles y ya están fuera del perímetro del fideicomiso. Y puedo decir que están horribles porque yo soy uno de los responsables de eso. Por eso es que puedo decir que son horribles. Aquí ya termina, ahí está el polígono de Fonatur y todas las comunicaciones. Vean los octágonos, las plantas octagonales, pentagonales. Y aquí viene ya una de lo que voy a hablar, no es de lo que están los libros porque ustedes tienen esa información. Yo tengo unos datos muy precisos cada año, cuántos hoteles se levantan, de cuántos cuartos, qué ocupación, todo eso está muy dado y no tendría ningún sentido que vengan a hablar de esas ferias de cuándo se hizo cada hotel y qué se hizo en cada hotel. No tiene sentido, nada más que fue creciendo mucho. Más bien de lo que voy a hablar es de lo que me consta. Yo más bien de lo que hablo es de lo que sé, si no sé, pues mejor ni hablo de eso. Entonces lo que sé es que hicimos, bueno, mi cliente Enricote hizo un arreglo con la CROC para hacer 600 viviendas para los trabajadores de la CROC, los afiliados. Y ese conjunto de viviendas, esas 600 viviendas, las hicimos en un terreno que le regaló el gobierno a la CROC, pero era un terreno que se inundaba constantemente. Entonces lo que hicimos fue hacer unas verdaderas cráteres casi más grandes que el aerolito ese que mató a los dinosaurios, porque si nosotros hoy sacamos tierra para rellenar eso. Imagínense 600,000 metros cuadrados por 1 metro de alto y lo multiplicado por 3, que es lo que se pierde cuando se llena. Entonces tuvieron que hacer miles y miles de camiones que fuimos rellenando todo para que no se inundara. Eso no se aprecia, pero la tierra que era de gratis se volvió cara por rellenar todo esto. Y ahí levantamos las casas. En medio de todas esas pantanosas tierras, había unas casitas ovaladas de maderita, típicas mayas. Entonces fuimos a hablar con ellos, yo con la juventud, que cree uno que puede solucionar el mundo, y fuimos a ver a los mayas, a decirles, oye, tengo que hacer unas casas y quiero que me des tu opinión. Y les enseñamos unos proyectos de unas casitas de planta ovalada, con techito inclinado, claro que de bloque hueco y demás. Y a aquellos les pareció espantoso. Dijeron que no, que ellos querían ser civilizados y que no querían nada saber las casitas ovaladas ni de una puertita, nada. Querían una casa de concreto. Y entonces el resultado fueron unas casas que para que les aprobara el FOBI de aquel entonces, eran hacer cosas cuadradas de 32 metros cuadrados de bloque hueco y de guetabo de medilla para hacerlo aislante de la temperatura y que permitieran construir otro nivel. Los resultados son horribles, ¿no? Entonces, esa lo hice yo, por eso la pasé rápido, porque era mucha vergüenza, pero aquí ni modo por decir que no. Pero se vendió todo antes de arrancar. Entonces hicimos un segundo proyecto de otras 500 y tantas casas y la vendimos todo. O sea, hice 1,200 casas en un periodo de tiempo muy breve, ¿no? En año y medio estaba todo vendido, todo entregado. Y hubiéramos seguido, nada más que se le acabaron terrenos aquí a mi cliente, y luego consiguió otros más adelante, en que me encargó otro proyecto que ya no se realizó. Este es de Tortuga, que el cliente era de Riquelme. Entonces ahí me pidió que hiciera una palampa, que hiciera una serie de cosas, porque tenían 10 años y luego le ampliaron otros 10 años. Fíjense qué maravilloso, ¿no? Solamente se necesita ser muy rico para que le den una concesión sin costo por 10 años. Qué maravilloso. O sea que para que le vaya a uno muy bien hay que ser rico. Y luego juntarse con ricos. Y luego que le pasen chambas para ricos. Y así todo está bien, no puede ser problema. Si nace uno con el apellido Slim, ya tiene unas ciertas ventajas. Por Riquelme me estuvo pase chambas hasta que ya se decidieron ya no seguir trabajando. Y esta playa pues la arreglamos, pero qué bonito, de 20 años tener una playa gratis. Y eso le pasó a cada playa, ¿eh? No sé si sigue el mismo sistema, pero me parece maravilloso. Y luego viene lo del encuentro norte-sur.
Este lo puse porque es muy anecdótico. Tampoco el proyecto que sea muy bueno, pero ese era el suite del presidente o Hotel Garza Blanca. Cuando esta vez Garza Blanca ya ni está, ya sabe qué le hicieron. Bueno, el chiste está que este hotelote eran como 18 de casitas de 2 niveles. Y cuando se hizo el norte-sur, vinieron los líderes de todo el mundo. Y para los líderes de todo el mundo hay garantías porque podían poner una bomba y matan a todos. Entonces dividieron cada hotel para una misión. A nosotros me parece que nos tocó la rusa. Y entonces ahí andaban los del KGB, los del FBI, todo eso. Y a la entrada de la isla y a la salida de la isla había un tanque con soldados. Entonces empezaron los trabajadores a moverse en esto. Estoy hablando de 1976. Entonces entraban de los maíz a trabajar y entrábamos allá a andar corriendo porque la fecha era inminente, o sea, llegaban esos cuates y tenían que estar todo. Ya me tocó el proyecto que me le dieron en Fonatur, porque tenía un amigo en Fonatur. Entonces el amigo me dio 2 hoteles para remodelar. Entonces teníamos que hacer el proyecto, yo hacía el proyecto ligado a una constructora que hacía la obra. Entonces hicimos unas cuantas cositas chiquitas, pero era interesante porque andábamos correteando a los trabajadores, ahí teníamos creo que como 300. Y los tomábamos lista en la mañana, luego mediodía y en la tarde. Porque apenas tomaban lista y se salían corriendo a la vera del mar o a la playa del Ixté y se acostaban a dormir. Entonces hacías un recorrido empujándolos a que se regresaran. Y luego estaban ahí, se subían al segundo piso y se dormían. Y luego nos despertaban de ahí y íbamos hasta los encontramos en el closet. O sea, había cosas y ahí estaban dormidos. Era verdadera tensión, una experiencia brutal por andar sudando como desesperados. Por eso es que yo me dije, nunca más voy a volver a Cancún porque se muere uno de calor. Pero no es lo mismo estar corriendo ahí con los trabajadores que estar en su casa, en el jacuzzi, escribiendo, que es lo que hago ahora. O sea, el mundo es diferente cuando se está en las condiciones adecuadas. Entonces este es el hotel. No sé si llegaron a conocerlo porque lo busqué, ya no lo encontré. Vean, no tiene nada de especial, pero sí lo arreglamos muy bien. Luego hice unos servicios aquí en el centro, que también se me olvidaron. Hasta hace como un año que iba por una de estas calles, y esos son, ya estaban, tengo muchos apartamentitos. Es que el tiempo, cuando había trabajo para todos, yo estaba haciendo esto en Cancún, estaba haciendo otras obras en México, estaba haciendo en Tampico y estaba haciendo unas cosas fuera del país. Había chamba, pero para todos. Era cuando ser arquitecto tenía sentido. De en aquel entonces que había unas 10 escuelas de arquitectura, ahorita que hay como 400, pues ya es absurdo. Y hay más arquitectos que albañiles. Y este es un proyecto bonito, Este es el que seguía ahí después de Alberto Toledano y me pidió, haz algo que sea diferente a todo. En este caso era otra cosa. Y entonces me ocurrió hacer hexágonos, pero en el centro del hexágono, con una lona, sacaba la tierra, la ponía alrededor para hacer una verdadera dona y levantar las casas hasta medio. Y en medio quedaba un hoyo. Pero en ese hoyo, en caso de lluvia, se llenaba de agua, pero en caso que no lloviera, quedaba lugar para juegos de niños y demás, de manera que los de casas alrededor pudieran estar viendo a sus hijos y a todos ahí vigilándolos. Entonces era una idea buena. Y en otra parte, la que más deprimida, ya cuando llovía se inundara. Estaba claro, yo estaba en función del agua, por el drenaje, por casi tiene uno que mandarlo horizontal para que llegue. Se mete en el agua y si viene una ola, pues lo regresa a pesar de las protecciones. Es emocionante, se están casi ahogados en agua. Y después viene lo que ya pasó, que todos conocen, y yo tengo nada que ver con eso. Nuevo Cancún, donde trabaja aquí mi hijo que está aquí adelante. Y están todas estas cosas que ya ni les digo porque ustedes conocen mucho. El Malecón y el Museo Maya. Y la isla, que también la hizo otro arquitecto que andaba por aquí.
y ya se atoró esto otra vez. Bueno, me fui muy rápido porque en este tipo de cosas, como no es escuela y como no están obligados a venir, yo dije, si me paso un minuto más de lo debido se van a ir. Entonces tenía que ser muy breve. Aunque debo amenazar que tengo una enorme capacidad para estar hablando y hablando y hablando. Nada más les voy a contar una anécdota. Hace como 20 años me invitó el Colegio de Arquitectos de Monterrey para dar una plática. Pero como son tan tacaños, invitaron a 5 gentes, pero que hablaran 4 horas para ahorrarse el darnos alojamiento toda la semana. Entonces me dijeron que yo tenía que hablar 4 horas. Le dije, 4 horas es demasiado, no se puede. Entonces hablé 2 horas, hicimos una parada, me echó pleito un director de una escuela, tuve que callar los gritos y seguimos las otras 2 horas. Me dieron las 4 horas, ya acabamos, ya cubrí porque me pagaban, ¿no? Ya cubrí, ya nos vemos. Pero me dijeron, no, espérate, se quedaron los chicos pendientes. Y nos fuimos a la cantina y seguí hablando otras 3 horas. O sea, mi récord son 7 horas de haber corrido. Pero esta no es una amenaza porque ahorita mejor aquí la dejo. Sí, esperando que nos veamos el viernes, porque el viernes es un tema mucho más bonito. Yo estoy convencido que los arquitectos de aquí en México, en general hay algunas gentes muy capaces, pero no tienen la posibilidad de hacer trabajo, simple y llanamente porque somos muchos. Y las chambas muy grandotas ya vienen etiquetadas, ya vienen firmadas por alguien, o del extranjero o de la Ciudad de México. Entonces, el mercado de trabajo está horrible y yo veo a mis colegas jóvenes que están verdaderamente en una situación desesperada. Entonces, yo siempre he creído que un mexicano cuando va a venderse al extranjero tiene la enorme ventaja que se llama ser mexicano. Y entonces, en lugar de llegar agachados, así como algunas gentes que cruzan la frontera y que tienen miedo que les vean un gringo perote que les regañe, es al revés. Mira, pinche chino, yo soy mexicano. Esto me recuerda que hace como un año estaba dando una plática en Indonesia. Y entonces ahí les dije yo, estaban celebrando, era en 2012, estaban celebrando el año, el fin del mundo según los mayas. Y hasta tenían una pirámide de vidrio de 20 metros por 20 metros. Entonces yo hablo de los mayas y de los mayas, la cultura maya en México. Entonces me dice uno, bueno, pero usted no tiene cara de maya. Y yo, ¿cómo que no? Mira, en la sangre traigo la maya. Entonces, ese chiste como se venda uno. Y con la idea que tiene que estás muy colorido, que son vale madre, que son muy creativos, todo eso, eso vende. Y entonces lo que voy a hacer el viernes es hablar de eso. Yo he tenido mucha experiencia al respecto, hice obra en España, en Estados Unidos, en Sudamérica, hasta que me retiré hace casi 20 años, porque de repente me hice viejo, no sé cómo pasó eso. Y entonces decidí lo que todos los viejos hacen, dicen, cuando me retire voy a escribir un libro. Y entonces yo escribí un libro, pero lo vendí en 2 meses, y qué fácil es esto. Entonces hice otro libro, lo vendí en 2 meses, pero qué. Entonces hice otro libro, y así me seguí, ya llevo 40 libros, todo vendido. Entonces quiere decir que es muchísimo más fácil andar escribiendo libros, aunque uno no sepa el tema, pero que los tengan, andarse tratando de, a estas alturas, corriendo por las calles de Cancún para recoger algunos mayas para que terminen una construcción. Muchas gracias. ¿Alguna duda? No se mueve. No hay duda. Quería preguntarle cuál es su opinión acerca de la tala de los manglares ahora en el malecón Tajamar, del lado del Cable. Supuestamente sí está permitido por la tumba. ¿Usted sabe algo de eso? La verdad que no sé. No me acuerdo, me estaba hablando con un recuerdo de hace 40 años. Ella no me acuerdo de ni cómo estaba. Fue la semana pasada. Sí, sí, pero yo no vivo aquí. Tengo una casa aquí, pero vamos a fin de 2 o 3 veces al año. Entonces llegué hace
días. Entonces sí oí algo al respecto, pero no tengo la menor idea. Y el enorme ventaja de ser viejo es que cuando un viejo dice que no sabe nada es porque no sabe nada. Y además no se ve mal que no sepa nada. Mientras que si es joven le pregunta y no sabe nada, entonces ese güey no sabe nada. Hay una diferencia enorme, es una diferencia. Entonces, gracias.